Bienvenidos, queridos hermanos. Gracias por estar aquí en este día miércoles. Esperamos que ese seminario que se titula Cristo Sumo Sacerdote sea de beneficio para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar escuchando la lección número 3, así que en este momento los invito a que me acompañen en sus Biblias para leer la lectura bíblica y así dar paso a lo que es la lección 3 de ese seminario. Bien, la lectura bíblica se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 al 5. Y dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, ahora los invito a que juntos cantemos el himno número 32. Bienvenidos amigos, hermanos, y vaya el cordial saludo de parte de este servidor a todos los que nos reunimos para aprender algo más de la doctrina del santuario. Y quisiera comenzar con una plegaria. Querido Dios, te damos gracias por la hermosa oportunidad de acercarnos a tu palabra, de recibir el conocimiento que tú nos has depositado, nos has revelado, y que tu palabra, la única guía, nos lleve a las conclusiones correctas y gozarnos de lo que tú tienes para nosotros. Quédate, Señor, guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta ocasión que queremos de alguna manera enfatizar, resaltar en la lección número 3 es la expresión que Dios nos prometió. Dios con nosotros. El significado es maravilloso. El significado es profundo. El significado tiene una connotación real, práctica. Y eso es lo que nosotros queremos dejar en claro esta lección. Porque cuando Jesús habla acerca de la enseñanza del santuario,
de ese tabernáculo, nos quería demostrar en una manera directa, en una manera inconfundible, a través de todos los elementos que componen el santuario, y decimos todos los elementos o factores, es desde el mobiliario, desde la ubicación del santuario, todo detalle estaba, en resumen, señalando el plan de salvación completo. Y cuando decimos completo, es de principio a fin y resaltando las dos fases del plan de salvación, las dos dimensiones del plan de salvación. Porque el pecado, si bien comenzó en los cielos, después se introduce en la tierra, en nuestro planeta, a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y la solución retornará y será determinada en los cielos otra vez. Por lo tanto, el santuario o el tabernáculo va a demostrarnos en una manera clara las dos dimensiones, las dos fases del ministerio de Jesús. Así que vamos a ir adentrándonos en esto. Por lo tanto, quiero recalcar dos aspectos en repaso a la lección anterior. Cuando Dios le da a Moisés la revelación de hacer el tabernáculo, quiere demostrar en una manera, como les dije, objetiva y clara, el plan completo de salvación. Y en segundo lugar, Dios no quería que tanto tú y yo pensáramos en detalles, en elementos, en utensilios, en mobiliario, en servicio el del ritual, sino más bien lo que Él quería, que centráramos la convención de que el santuario que estaba estableciendo Dios a través de Moisés era una manera de reproducción parcial del santuario celestial. Y por último, el hecho de mencionar de que Dios quería que Moisés le hiciera un santuario con el único propósito de habitar entre su pueblo, de convivir con sus hijos, era el preanuncio de lo que en el Nuevo Testamento, allí en Mateo, el capítulo 1, versículo 23, haya cumplimiento cuando dice aquí el escribiente inspirado, Mateo, diciendo lo siguiente: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Con esto, mi querido amigo, hermano, queremos aclarar de que lo que el tabernáculo estaba tratando de enseñar era de que Dios iba a intervenir en asuntos humanos, que se iba a inmiscuir en la historia de la humanidad, que quiere estar Dios con sus hijos, aún en el contexto de pecado, en el contexto de la muerte. Porque de eso se trata. Dios amó y amará a sus criaturas, porque Él es amor. Dios es amor. No dice que tiene amor, sino Dios es la fuente del amor. De Él nace el amor verdadero, genuino, leal, total, apasionado y eterno, dice la palabra de Dios. Es maravilloso conocer el amor de ese Dios que estaba en los cielos,
pero que se quería manifestar con nosotros, entre nosotros. Y por eso el Señor le da a Moisés y le dice: has de construirme este tabernáculo porque quiero estar con ustedes, quiero convivir con ustedes, quiero entremezclarme con ustedes. Y esto, mi querido hermano y hermana, ofrecía esta idea, cierta resistencia entre los seres humanos. Porque el ser humano, así como Adán y Eva, nuestros primeros padres, reconocieron su culpa, reconocieron su espíritu de rebeldía, de independencia de Dios. Se creyeron hasta tal punto de que podían existir sin el Creador. Llevó a la separación entre el Dios Santo con ser humano, criatura en pecado. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Dios no tolera el pecado, no negocia con el pecado, no claudica con el pecado. Es más, Dios destruirá la experiencia del pecado y quiere conservar a sus pecadores. Por eso, aun cuando sus seres humanos que pecan, pero que reconocen, Él quiere de alguna manera buscar esa reconciliación, que se goza en relacionarse con aquellos que lo aceptan, pero que a la misma vez el Señor sufre con aquellos que rechazan su amor, rechazan su identificación con sus criaturas rebeldes y por último desprecian su amor y su plan de salvación. Por eso es hermoso cuando Dios introduce a Moisés la idea del tabernáculo que haría que Dios, permitiría que Dios morara entre ellos. Jesús, y una tercera área que hay que destacar en esta lección, Jesús mismo se identifica como el templo. Es allí, en aquella escena, donde seguramente cada uno de nosotros recuerda, en el Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 2, versículos tal vez 13 en adelante, dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí todo esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces, dice la palabra de Dios, se acordaron sus discípulos de aquello que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús, haciendo referencia y tomando la aplicación de que él era en cierta medida también parte de la figura importante del templo. Por eso es que en otro momento Jesús se acercó a ese templo que sus propios conciudadanos, sus propios coterráneos rechazaban al buen maestro. Les dijo el Señor:
este templo que había sido edificado para recibir al que era enviado, al Mesías, aquel que dejaría los cielos y vendría entre nosotros, se encarnaría, traería la gloria más excelsa sobre todos los templos edificados, sobre todo el servicio desde la antigüedad, porque Dios mismo venía trayendo gloria a ese santuario. Y vimos la gloria de Dios en él. Pero cuando llegó a aquel templo, sencillamente fue rechazado, fue menospreciado, fue de alguna manera combatido. Qué pena, hermanos, es cuando nosotros no estudiamos diligentemente la palabra de Dios. Corremos el riesgo de que el enemigo de Dios, Lucifer, que tiene la intención de destruir los planes de Dios, de alguna manera de confundirnos a nosotros, para que la relación entre nuestro Creador y nosotros, criaturas creyentes en Él, no tengamos la relación que Dios desea tener con nosotros, una relación íntima, una relación seria, una relación comprometida, una relación responsable. Que tomemos las cosas en serio. Dios por lo menos tiene esa actitud. Pero a veces somos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, que tomamos las cosas de Dios en una manera liviana. Somos nosotros, hermanos, que a veces descuidamos la relación con Dios que comienza con el estudio de su palabra. Y por eso, en una manera muy amorosa, muy cariñosa, Jesús dice: yo los entiendo. Yo sé que el espíritu está presto, pero es la carne la que a veces nos entorpece. Pero quiero decirte, querido hermano y hermana, que ese Dios maravilloso estaba tratando de que el pueblo de Israel entendiera el maravilloso plan de salvación que quería llevar a cabo. ¿Cómo era ese plan del tabernáculo? Bueno, quiero decirte que tenía un propósito, que los detalles y, lógicamente, las funciones tenían claramente establecidos: exaltar a Cristo, exaltar la persona de Cristo, y a la vez hacernos entender que a través del funcionamiento, a través del rito de el servicio del santuario, reflejaba un poco lo que hay en el santuario celestial, en los cielos. Por eso que habrá algunas cosas que representarán a Jesús y otras cosas que no representarán al Señor, pero que sí nos darán detalle para entender el ministerio de Jesús que hace hoy por hoy en su ministerio celestial, en un templo no hecho por mano humana, sino en el templo que Dios tiene para servicio de adoración y de relación con sus hijos. Por lo tanto, vamos a empezar a ir desenvolviendo esa maravillosa revelación y ese maravilloso tabernáculo que Dios quería que el pueblo de Israel discerniera las lecciones espirituales del plan de salvación. Vayamos a la manera en que Dios diseñó, y cada detalle es importante saberlo y tenerlo presente, porque lo que se desarrolla aquí nos va a dar una proyección, un imaginario para entender las cosas espirituales y el servicio que hoy Cristo hace en favor de nosotros, porque Él
y lo vamos a confirmar con la palabra de Dios, es el sumo sacerdote. Él es el sumo pontífice, real, único y verdadero. ¿Qué es lo que nos presenta el plan que Dios había diseñado? Las distancias, la orientación del templo y los componentes, es decir, los edificios y el mobiliario que había distribuido Dios. Porque saben, queridos hermanos y hermanas, Dios hace las cosas con un verdadero propósito. Dios no crea cosas por crear, a tontas y a sonzas, como decimos en algunos lados. Sencillamente, cuando de la idea de Dios sale para ser hecha, va con un propósito y de bendición. ¿Qué podemos decir en esta lección? En primer lugar, el tabernáculo estaba compuesto en su distribución, hermanos y hermanas, con esta dimensión o esta escala. Estaba compuesto de 2 cuadrados exactos, que en sus líneas diagonales, cuando eran trazadas, se ubicaba cada uno de los edificios temporarios u objetos temporarios que se estaría resaltando o señalando una esfera de el ministerio de Jesús. En la primera parte, que se llama el atrio, se entraba del este mirando hacia el oeste. La cortina, entonces el pecador se introducía por este velo y entraba en el santuario en la primera división, que era el atrio. Y eso estaba delimitado, este tabernáculo, con cortinas alrededor, de tal forma que separaba el terreno secular del terreno santo. ¿Qué podemos decir de la orientación? Bueno, la orientación o el establecimiento del tabernáculo no dependía de la opinión de Moisés o la de sus ancianos en el pueblo de Israel, ni tampoco del bonito paisaje que podría ser puesto el tabernáculo de acuerdo a cierto criterio dentro de los creyentes, dentro del pueblo de Israel. No, mi querido hermano y hermana. Dios había establecido que la entrada del tabernáculo, cada vez que lo levantaran, debía encarar hacia el este, la puerta. Por lo tanto, entraba el creyente al primer, lo que podemos decir, área, que es el atrio. Y en las intersecciones de las diagonales estaba la pieza fundamental que daba significado a esta parcela, que podríamos nosotros decir la primera sección, y tenía elementos sencillos que enseñaban un valor espiritual. Este atrio, en el cual la parte central estaba ocupado por el altar del sacrificio. Era el primer elemento, cosa que cuando el pecador entraba, el creyente entraba con su ofrenda, que era un cordero. Lo más importante en este aspecto era el altar de sacrificio. Allí se consumiría la ofrenda, el cordero, después de ser sacrificado. También contaba con un lavacro, es decir, un contenedor de agua en la cual usaban los sacerdotes para limpiarse, asearse antes de introducirse a la segunda fase, a la segunda sección que marcaría otro
aspectos del ministerio de Jesús. Y, por supuesto, había elementos como el sacerdote común, a diferencia de esta otra área, donde sería el sumo sacerdote la figura central. Pero lo vamos a ver con más detalle adelante. Aquí nos centramos porque en la entrada se consumiría el sacrificio, el pecador trayendo su ofrenda, el cordero inocente, sin mancha, sin enfermedad, sin defectos, porque simbolizaba el cordero que venía a salvar al mundo. Simbolizaba a Cristo. Así que en esta primer escena podemos nosotros notar que enfocaba o resaltaba el ministerio de Jesús terrenal. Es decir, es aquí donde Jesús obraría el plan del rescate, el plan de la reconciliación con Dios, el plan, la fase primera de la salvación como Cordero. Pero vamos a ir avanzando. Algunos de estos detalles los vamos a ir repasando, estudiando, y para que tengamos ahora una idea casi más completa, no en un plano de una sola dimensión, sino agregamos otro elemento a fin de que podamos tener un poco más de juicio, de idea, cómo se distribuía ese tabernáculo. La entrada hacia el este, dándonos a entender que era dar la espalda al Dios más común y popular de aquellos tiempos, el astro más adorado, el más aceptado popularmente era el sol, como un dios, el dios de los paganos en su mayoría, pero el plan de presentar a Dios dentro del pueblo de Israel como el único Dios verdadero, entonces significaba darle la espalda al falso Dios, al Dios que el mundo adora. Dar la espalda para entonces mirar y buscar y adorar al verdadero y único Dios que merece adoración. Por lo tanto, entrando el pecador, como dijimos, en la primera parte de este atrio estaba el altar del sacrificio, donde el sacerdote proveía al pecador que traía su ofrenda, un cordero para ser sacrificado. Era una vez después de degollado ese animal, parte de ese animal era de alguna manera puesto consumido por fuego. Era un altar donde se quemaba en sacrificio al cordero. Y después, a continuación, estaba el lavacro para que el sacerdote, si oficiara en el lugar santo o en el lugar santísimo, debía limpiarse, debía asearse, porque Dios ama la pureza, ama la santidad. Él es santo y todo lo que rodea es con santidad. Pero he aquí que después del primer compartimento limitante, comenzaba otra área que más adelante nos daremos cuenta con más detalles de que es la otra cara del ministerio de Jesús, porque hizo un ministerio hermoso, perfecto, insuperable en este primer atrio, pero como cordero. Ahora tendría otra misión después de su resurrección como sumo sacerdote, máximo pontífice, puente entre Dios y el hombre, marcando esta área su ministerio celestial, su ministerio en los cielos. Por eso es que a veces, mi querido hermano y hermana, nos concentramos y enfatizamos la primera área, que es el ministerio terrenal por parte de
Jesús, y es bueno, porque en realidad es allí cuando Cristo se encarnó y vino a hacerse cordero. Por ello, debemos nosotros dar la importancia que tiene el hecho de su primera parte como ministerio. Hay un evento que quiero agregar y que queremos compartirlo, y es la figura, o mejor dicho, la parte esencial de los sacerdotes, el sacerdocio diario, el sacerdote común, y este es el sumo sacerdote donde una vez al año hacía un ritual diferente, hacía un servicio distinto. Vamos a ir descubriéndolo. Otra de las figuras principales en ese lugar era, como les dije, el altar del sacrificio. Allí el sacerdote oficiaba y consumía en ofrenda lo que el Señor traía y aceptaba como medio de salvación, un cordero. Estaba también el lavacro, porque Dios ama la santidad, ama la pureza. Por eso es que Él simbolizaba en estos elementos aspectos importantes en nuestro crecimiento espiritual y para salvación de nuestras vidas. Vamos a quedar aquí, de alguna manera, en suspenso, porque daremos detalles acerca de lo que simbolizó todo esto. Pero quisiera cerrar que entre las partes importantes de esa primera faceta, de el primer atrio, la figura también importante era la del cordero, la inocente bestia, el inocente animal que llevaría la culpa, llevaría el pecado y sería transferido del pecador a su vida, para entonces el pecador ser libre y justo. Ese cordero representaba a Cristo. Es el Cordero de Dios que iba a venir a salvarnos, a pagar el precio, a dar su vida por todos nosotros. Él sería el sustituto del pecador. El Cordero era el símbolo de Cristo y el pecador podía alcanzar perdón, reconciliación, porque el verdadero Cordero de Dios, descendido del cielo, llevaría sobre él nuestros pecados y por su llaga nosotros seríamos perdonados. ¿No es hermosa noticia? El significado del santuario comienza a abrirse en una dimensión que probablemente algunos de nosotros no lo entendíamos. Pero hay más, cosas preciosas y lecciones excelsas iremos descubriendo a través de la palabra de Dios. Por eso te invito para que el próximo miércoles podamos seguir bebiendo, seguir creciendo esta cosa maravillosa que no es una cosa común, sino es algo especial, que es la palabra de Dios. Pan para nuestra alma, agua para nuestro espíritu. Nos reencontramos el próximo miércoles para que juntos, como dije, sigamos conociendo más de Dios y de su carácter. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga. Gracias.